Hoy la cosa no va de historias de fantasmas, ¿eh? Nada de eso. Hoy vamos a meternos de lleno en una búsqueda, pero una búsqueda súper rigurosa. La de un hombre, Ernesto Bozzano, que se pasó la vida intentando aplicar el método científico a una de las afirmaciones más increíbles que se pueden hacer. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Se puede demostrar que los espíritus existen, pero científicamente? Ojo, que esta es la pregunta que le quitó el sueño al investigador Ernesto Bozzano durante décadas. Su objetivo no era creer, su obsesión era probar. Venga, pues vamos a conocer a este hombre. ¿Quién era Ernesto Bozzano? A ver, no era el típico espiritista para nada. Este señor era un investigador súper meticuloso, y su gran misión era sacar el espiritualismo del mundo de la fe y meterlo de lleno en el laboratorio, en el mundo de la evidencia científica. Y mira, aquí lo dice él mismo, con sus propias palabras. Esto es clave para entenderlo todo. He aplicado el análisis comparativo y la convergencia de pruebas. O sea, Bozzano no iba de yo creo que... No, él iba de método, de evidencia, de tratar estos fenómenos rarísimos como si fueran datos puros y duros que hay que analizar. Claro, para entender a Bozzano hay que viajar un poco en el tiempo, a finales del 19, principios del 20. En esa época, la investigación psíquica pues no era cosa de cuatro aficionados, ¿eh? Era un campo de estudio bastante serio. Había científicos, académicos, gente muy preparada intentando ponerle rigor a todo lo que no se podía explicar. Y ahora viene lo bueno, lo que hace que el método de Bozzano sea tan inteligente. Él sabía que para que le tomaran en serio no bastaba con presentar sus pruebas, no. Primero tenía que desmontar, pero sistemáticamente, todos los argumentos de los escépticos. Vamos, que se metió en la boca del lobo a pelear con sus mismas armas. Aquí está el meollo de la cuestión, el gran debate. ¿Los mensajes de los médiums venían de verdad de gente que ya no estaba? ¿O eran otra cosa? Los escépticos tenían dos teorías principales. Una, la telepatía, o sea que el médium leía la mente de alguien en la sala, y dos, que todo salía del subconsciente del propio médium. Bozzano necesitaba encontrar casos blindados, que no se pudieran explicar ni por una cosa ni por la otra. Y vaya, así lo hizo. Se dedicó en cuerpo y alma a buscar justo esos casos. Casos que fueran como una china en el zapato para los escépticos. Casos que, por sus características, hicieran imposible decir eso es telepatía, o eso es el subconsciente. Buscaba la excepción que rompiera la regla. Vamos con uno de esos casos. Uno que para Bozzano fue importantísimo. Y curiosamente, no por ser el más espectacular, sino por un pequeño detalle, un detalle superhumano que para él era la prueba definitiva. Fijaos en la secuencia, que es tremenda. Se le pide a un supuesto espíritu que dé un mensaje, ¿vale? Al día siguiente se le aparece a la medium y le dice que se le ha olvidado. Y no es hasta 5 días después que vuelve y, ahora sí, da el mensaje. El argumento de Bozzano aquí es genial. A ver, una señal telepática es perfecta, no se olvida y no vuelve a los 5 días. Pero una persona, una conciencia, claro que sí. Ese fallo, ese ups, ¿se me ha olvidado? Para Bozzano era la prueba de que al otro lado no había una máquina, sino alguien. Bueno, pues si eso ha parecido interesante, agarraos, que ahora subimos el nivel. Vamos con el caso de la medium Marjorie Crandon. Esto ya no va de leer la mente, esto es mucho más. A ver, analicemos los datos, que son una locura. La medium, Marjorie, no sabía ni una palabra de chino. 0. Y de repente se pone a escribir 9 columnas enteras de caracteres chinos súper complejos. Y a una velocidad tardaba 12 segundos por columna. Y lo mejor es que no eran garabatos, no. Expertos en chino confirmaron que el texto era auténtico. ¿Cómo se explica esto? El subconsciente no puede ser. Si no lo has aprendido, no lo sabes. Y la telepatía tampoco, porque nadie en la habitación sabía chino. Es que hasta el investigador jefe del caso, el Dr. Richardson, se quedó sin palabras. Se preguntó textualmente ¿qué ocurre con la hipótesis de una segunda personalidad? O sea, su propia teoría, la de que era una personalidad oculta de Marjorie, se caía a pedazos. Es de cajón. ¿Cómo vas a ver tu yo oculto escribir en chino antiguo si tú no tienes ni idea? Pero Bozzano era insaciable, no se conformaba. Quería más, quería la prueba definitiva. Así que llevó su investigación al siguiente nivel, el de las pruebas físicas. Ya no hablamos de mensajes, hablamos de cosas que se pueden tocar, medir, analizar en un laboratorio. Y el experimento que diseñaron fue sencillamente brillante. Le pidieron a una entidad espiritual, un tal Walter, que demostrara quién era. ¿Cómo? Dejando su huella dactilar, la misma que tenía cuando estaba vivo, en un trozo de cera blanda. Pensemos que una huella dactilar es como un DNI biológico, es única. Si conseguía eso, la prueba sería brutal. Pues bien, lo increíble es que lo hizo.
La huella que apareció en la acera era una copia perfecta de la de Walter Istinson. Coincidencia total. Pero esperad, porque lo más alucinante no es esto. Lo que vino después es lo que de verdad rompe todos los esquemas. Es que aquí la cosa se vuelve loquísima. Walter no se limitó a dejar su huella. No, produjo variaciones que eran, físicamente, imposibles. Hizo huellas cóncavas, lo normal, pero también convexas, como si el dedo empujara desde dentro de la cera, y hasta especulares, una imagen en espejo perfecta. Intentad hacer eso. Es imposible. Para Bozzano, esta era la prueba definitiva de que una inteligencia externa estaba manipulando la materia. Y aquí está la frase lapidaria de Bozzano, su jaque mate al argumento de la telepatía. Lo dijo muy claro. Una huella dactilar no puede ser telepatizada. Y tiene toda la lógica. No puedes enviar por telepatía un objeto físico. O la huella está ahí, en la cera, o no está. Punto. Y si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegamos al que podría ser el clímax de toda la investigación de Bozzano. La materialización completa, física, de una niña fallecida, Rosalía. Y lo mejor de todo, observada en condiciones controladas por un investigador que era famosamente escéptico, Harry Price. Y aquí el detalle es que te vuela la cabeza. El investigador Harry Price, el escéptico, no se limitó a mirar. Se acercó a la niña materializada y le tomó el pulso. Marcó 90 pulsaciones por minuto. Y no solo eso, es que hasta pudo oír los latidos de su corazón. O sea, no era una ilusión, era, según su testimonio, una presencia física, biológicamente activa. Llegados a este punto, para Bozzano el debate estaba zanjado. Él ya estaba convencido de que había pruebas de la supervivencia. Así que su foco cambió. La pregunta ya no era si había algo más allá, sino cómo era ese más allá. Pero claro, aquí se topó con un problema enorme. Los propios comunicadores espirituales lo decían, era una tarea casi insuperable. Usaban una analogía genial, es como describir cosas vistas usando solo palabras para cosas oídas. O sea, nuestro lenguaje, creado para un mundo físico, simplemente no sirve para describir una realidad que no tiene nada de eso. A pesar de esa dificultad de los cientos de casos que Bozzano analizó, empezó a surgir una imagen sorprendentemente coherente, un patrón. Se hablaba de una existencia donde las barreras del cuerpo y del espacio desaparecen. El viaje es instantáneo, guiado por el pensamiento, no hay necesidad de comer, la nutrición es espiritual, y no es un paraíso estático, es un estado de aprendizaje constante. No lo describen como un lugar, sino como una esfera de existencia a la que vas según tu nivel de desarrollo espiritual. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido por el trabajo de Bozzano. Su legado, más allá de si uno cree o no en sus conclusiones, nos deja una reflexión importantísima sobre qué es una prueba, sobre todo cuando nos enfrentamos a cosas tan extraordinarias. Él, Bozzano, estaba convencido de haber cruzado esa línea. Creía que sus pruebas, todas juntas, eran irrefutables. Para un escéptico, claro, todo esto no son más que anécdotas. Así que la pregunta final sigue en el aire. Si una prueba absoluta es imposible de conseguir, ¿dónde pintamos la raya entre una evidencia convincente y una creencia personal? La respuesta a eso, bueno, quizá esa ya es cosa de cada uno.